En los paradigmas de la educación, ver a la educación como un derecho es algo fundamental y en ese sentido más amplio de llegar a este punto, porque la educación inclusiva no es solo para personas con discapacidades diferentes o porque a alguien se le ocurrió o porque esta está de moda. Hablar de educación como un derecho que tienen las personas de recibirla y por lo tanto se debe poder entender a la educación inclusiva como parte de un derecho. Vayamos a algunos antecedentes de esta relación educación-inclusión. La educación es un derecho y data de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 26 cita: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Después viene la Declaración de los Derechos de los Niños, la cual viene a reforzar la parte de los derechos universales, donde el derecho de cualquier individuo a recibir educación, eso data en el año de 1959, contemplándose a los niños con una condición asociada a alguna discapacidad mental o física, siendo este el antecedente de la educación especial, también nombrada educación integral o educación inclusiva. Esto marca un precedente en la educación de los niños y posteriormente en la Convención de los Derechos del Niño en 1989 refuerza en cuestión de políticas internacionales el derecho de educación, por lo menos en la educación primaria, gratuita y obligatoria. De ahí deriva este derecho a la educación, casi siempre asociada a una persona vulnerable o con discapacidad. También otras organizaciones internacionales, como la UNESCO, la UNICEF, han hecho concordancia con nuestras leyes. La UNESCO y la educación para todos. Esta evalúa los sistemas educativos a nivel internacional y da recomendaciones para la iniciativa de lo que se está ofertando educativamente en los países. Pone en evidencia los grupos vulnerables asociados a una condición específica y de segregación. Nuestro país tuvo la más grande reforma en 1992 con la modernización de la educación básica. Derivando de esto, se dan movimientos sobre integración educativa a grupos segregados. Cualquier alumno que se encontrara en cualquier condición vulnerable asociado a cualquier otro factor, también hablando en un concepto de diversidad y no solo de discapacidad. Para 1993 se legisla la educación especial en el artículo 41, la cual está destinada a los alumnos con discapacidad de aptitudes sobresalientes. México tuvo que hacer educación integral, pero como no se sabía cómo atenderlos, entonces surge un grupo de apoyo llamado la USAER. Empezaron a cambiar las cosas en cuestión de políticas educativas y las recomendaciones de la UNESCO fueron que no se estaban preparando a los alumnos para la vida y se hacen las recomendaciones a la reforma educativa con un enfoque por competencias. Empieza a cambiar el paradigma y se cambió el término de integración a inclusión. Para el 2015 se hace una revisión en los avances de cómo atender a la diversidad en las escuelas y surgen los retos y desafíos para la educación 2030. En conclusión, hablar de la educación como un derecho que tenga que ser cumplida por el Estado, de una garantía individual y de exigirlo como un derecho y que sea para todos y todas, poniendo de manifiesto la diversidad,
teniendo en cuenta tanto la diversidad étnica, lingüística y cultural. Se pone a los grupos vulnerables, violentados y segregados, no hablando de grupos minoritarios, sino a los que han privado de sus derechos. Las mujeres como un grupo vulnerable, los migrantes, los niños en situación de salud o con discapacidad y con condición lingüística diferente. La educación es un derecho social que se debe hacer cumplir, por lo que la educación inclusiva ya se ha hablado desde hace décadas. Y uno de los ejes transversales de la educación está en la Constitución Política, en el artículo 3. Se habla de educación con línea inclusiva de no violencia, de equidad de género, garantizando el derecho a la educación. Lo que nos rige actualmente como política educativa, la educación debe tener un enfoque inclusivo en el artículo 3 y en la Ley General de Educación, en donde se retoma el papel de la educación inclusiva. La educación inclusiva es un enfoque de la educación básica, porque cualquier alumno va a estar ahí y la función de la escuela y los maestros es atenderlos, concibiéndose a la diversidad. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva refuerza todo lo que viene manejando la Ley General de Educación y la Constitución Política y pone énfasis en qué es la escuela inclusiva y de cómo se atiende la diversidad en el aula y de las barreras para el aprendizaje y la participación, así como las barreras estructurales y cuál es el enfoque para el diseño universal del aprendizaje. Esta estrategia replantea las prácticas educativas para atender la diversidad. Junto con estas 3 leyes se armonizan y hacen cumplir del ejercicio el derecho a la educación. Gracias.